Hoy de nuevo en la sintonía de Radio Abarán abrimos esta sección que dedicamos a la psicología con Eduardo Caballero, que nos visita cada 15 días en la radio en este espacio. Hoy vamos a aprender de un tema interesante. ¿Alguna vez se han preguntado cómo aprendemos? ¿Por qué recordamos unas cosas y otras no? ¿Qué factores influyen en nuestra capacidad de aprendizaje? Hoy vamos a abordar este tema con Eduardo Caballero, a quien está aquí con nosotros. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, Jesús. Encantado de estar aquí. Bueno, este es un tema que nos llama la atención, ¿no? Porque algunas cosas las aprendemos, nos resultan más fáciles y otras, en cambio, nos cuesta más o no las aprendemos nunca. Sí, o incluso más que no aprenderlas nunca, las aprendemos pero de forma no consciente, ¿no? Que eso es un poco a lo que vengo a hablar hoy en este programa. Para que los oyentes que nos estén escuchando entiendan, existe muy brevemente dos tipos de aprendizaje: el aprendizaje explícito y el aprendizaje implícito. El aprendizaje explícito hace referencia a todos esos aprendizajes que nosotros hacemos de forma intencionada, es decir, de forma consciente. Nos están explicando X cosa y nosotros lo estamos aprendiendo. Y el aprendizaje implícito es justo lo contrario. Lo aprendemos de forma no intencionada o de forma inconsciente. Esto lo vamos a ver muy claro con un ejemplo que voy a poner ahora, porque aquí pueden surgir dudas a partir de estas definiciones y pueden ser muy ambiguas. Pero antes de poner el ejemplo, Jesús, quiero hacer un pequeño inciso, y es que nosotros aprendemos a través, el aprendizaje, mejor dicho, funciona a través de las emociones. Sí. Y ese aprendizaje emocional tiene que ver justamente con el aprendizaje implícito, es decir, con una forma inconsciente de aprender. Y en el ejemplo que te voy a poner lo vamos a ver. Me voy a ir al mundo educativo para poner el ejemplo, porque el mundo educativo a mí personalmente es un mundo que me gusta mucho, ¿vale? El mundo de la educación. Imagínate, Jesús, yo no sé si hay alguna asignatura que tú en el instituto odiabas. ¿Tienes alguna por ahí? Bueno, las matemáticas. Las matemáticas, vale. Eso se puede ver por muchas razones, ¿no? Una puede ser pues porque no las entiendo o por mil millones de problemas, pero el principal inciso que quiero hacer aquí es que te voy a poner ejemplo con una clase de biología. Tú imagínate que estás en clase de biología y ese día llega el profesor y os va a explicar el tema de, no sé, de los órganos, por ejemplo, ¿no? Cómo funcionan los órganos, dónde están situados y cuáles son las funciones. Todo eso que a ti te explica el profesor en clase y que luego te da el tema para que tú te lo estudies en tu casa, hace referencia al aprendizaje explícito, es decir, es un aprendizaje consciente, donde tú estás en clase y estás viendo cómo el profesor te está explicando a ti unos determinados serie de órganos, ¿no? Cuál es la función del páncreas, del hígado, etc. Ahora bien, la parte importante del aprendizaje es la que viene ahora, que es la implícita. Si tú notas o detectas que el profesor, cuando te lo explica, está contento o está triste, está feliz o está amargado, utiliza o no utiliza las diapositivas, lee o no lee, muestra una actitud pasota o una actitud proactiva. Todo ese cúmulo de aprendizajes que se dan dentro del sistema educativo forma parte de un aprendizaje implícito. Es decir, al final las emociones son contagiosas. Es decir, para que te hagas una idea, cuando se decretó el estado de alarma y el COVID, el mundo entró en pánico, ¿no? El miedo es lo que más rápido se propaga. De hecho, el miedo se propaga más rápido que el propio COVID-19. Sí. En un aula, en el mundo educativo, ocurre absolutamente lo mismo. Si tú ves que un profesor está dando la clase y lo puedes detectar como que ese profesor no está a gusto o no disfruta de lo que hace, ese pasotismo, entre comillas, es contagioso, se pega. Entonces, inconscientemente yo es como, si ni siquiera el profesor le está dando importancia, ¿para qué se la voy a dar yo, no? Muchas veces escuchamos la frase de es que odio las matemáticas o odio la historia o odio la biología y no sé por qué la odio. Pues probablemente ahí puede estar la razón de por qué odies ese determinado tipo de asignatura que tanto trabajo te costaba. Se pueden dar evidentemente muchos factores, pero para que la audiencia lo entienda, esos son los dos factores principales: el aprendizaje implícito y explícito. Diría que es como que hemos aprendido más el aburrimiento que transmitía el profesor, ¿no? que la propia materia. Efectivamente. Al final se trata de... es lo que te digo, ¿no? Si al final es un profesor el que te explica cómo funcionan, yo qué sé, la historia de Roma o cuáles son los determinados órganos del cuerpo, más que el cómo funciona el órgano, es
cómo ese profesor enfoca esa clase y cuál es la actitud que tiene de cara a que se produzca un buen aprendizaje implícito. Para mí eso es fundamental. He puesto el sistema educativo porque es, para mí, bajo mi criterio, es el más importante que hay, ¿vale? La educación. Bueno, ¿y cuál es esa manera o cuál es ese aprendizaje inconsciente o cómo se puede ahondar en él? Pues al final hay que tener en cuenta, Jesús, que cuando nosotros nos enfocamos al mundo que nos rodea, cada persona evidentemente es única, es diferente y se ha criado bajo unas normas y un contexto diferente a las demás. ¿Cuál es el problema? Que el mundo que te rodea te está demandando todo el rato una información que es prácticamente infinita. Entonces, la cabeza, nuestra memoria, tiene un límite de procesamiento de la información. Por lo tanto, para agilizar esa información, aparece lo que se llama un heurístico. Voy a explicar ahora qué es un heurístico. Un heurístico es un mecanismo automático que aparece en nuestra memoria en forma de conclusión, certeza o intuición y que es no consciente. Dicho de otro modo, es una forma errónea de procesar la información. Sí. Hasta aquí está todo claro, ¿no? Que se lo inventa el cerebro, digamos. Más que se lo inventa, te lo voy a poner ahora con dos heurísticos, que es cómo funciona el mundo de la información, para que tú veas por ti mismo, y la gente que nos esté escuchando también lo experimente, porque tengo aquí una serie de preguntas que voy a lanzar para que la gente lo reflexione y lo piense, y luego ya decimos el dato real, para ver cómo funciona el mundo, o cómo se puede, más que cómo funciona el mundo, cómo funciona la información dentro del mundo, ¿vale? El primero hace referencia al heurístico de disponibilidad. El heurístico de disponibilidad se refiere a que cuanto más disponible es la información, más nos la creemos. Voy a lanzar, para ver si esto es verdad o es mentira, 3 preguntas. Primero voy a decir las preguntas del tirón y luego las vamos a ir viendo una por una, ¿vale? Vale. La primera pregunta hace referencia a ¿qué son más frecuentes? ¿Las muertes por derrames o por accidentes? Por accidentes, diría yo. ¿Vale? La segunda pregunta, ¿muere más gente asesinada o por suicidio? Asesinada. Y la tercera, si los niños de los países pobres reciben vacunas. No. Vale. Ahora vamos a ir viéndolas. Tengo aquí los datos reales, que la gente no se piense que esto es inventado, lo que es los oyentes que nos estén escuchando. Vale. En la primera pregunta, que yo he dicho, ¿qué son más frecuentes? ¿Las muertes por derrames o por accidentes? Yo he dicho por accidentes. Vale. Los derrames son el doble de frecuentes que los accidentes. Vaya. ¿Por qué? Bueno, voy a terminar las preguntas y ahora explico el por qué. Vale. La segunda pregunta, que yo te he preguntado a ti, Jesús, que si muere más gente asesinada o por suicidio. Y tú me has dicho que muere más gente asesinada. Asesinada por las guerras, etcétera. La respuesta es que muere mucha más gente por suicidio. Y la tercera, que tú me has dicho que yo te he preguntado si los niños de los países pobres reciben vacunas, sí. Y tú me has dicho que no. Sí. El 80% de los niños menores a 1 año, incluyendo todos los países pobres del mundo, han sido vacunados contra al menos una enfermedad. O sea que no he acertado ninguna. Correcto. ¿Vale? Vaya. Pero vámonos al objetivo principal de esto. Estábamos hablando del heurístico de disponibilidad. ¿Qué dice este heurístico? Que cuanto más disponible es la información, más nos la creemos. Entonces, cuando tú pones la tele, los informativos o lees una noticia, ¿qué te aparecen? ¿Muertes por derrames o por suicidios? ¿O muertes por accidentes o por gente asesinada? No, por derrames ninguna. Y por suicidios diría que muy escasamente. Cuando es algo... Todos, cuando llegan, por ejemplo, épocas festivas en el año, ¿qué es lo que primero que ves en el telediario? Pues toda la publicidad que llevar cuidado al volante, si bebes no conduzcas, tienes que estar atento, o si necesitas hacer un parón cada X horas de conducción tienes que hacerlo. Al final te bombardean con tanta información de forma constante que, claro, como tú eso es lo que tienes disponible, es la información que tú te acabas creyendo. ¿Por qué? Porque es la disponibilidad. Ya. Esto se puede explicar muy bien en la historia. En la Segunda Guerra Mundial, Goebbels, que fue uno de los ministros del nazismo, él decía que una mentira repetida 1000 veces al final se convierte en una verdad. Y
Y razón no le faltaba, porque él, dentro de todo el grupo del nazismo, él llevaba el tema de lo que se conoce hoy en día como el marketing. Entonces él controlaba todos los medios de comunicación, el teatro, la cultura, lo controlaba absolutamente todo. Entonces, claro, cuando tú ejerces ese poder, tú empiezas a mandar dosis y dosis de información y al final la gente se cree lo que escucha todos los días. Por eso es súper importante a la hora de dar una determinada información intentar contrastarla, ¿vale? Sí. Creo que estamos viendo cómo funciona el mundo, ¿no? Pero esto es muy peligroso, ¿no? Porque, claro, aquí hay medios de comunicación o poderes que pueden hacer que ciertas noticias se difundan muchísimo más que otras, ¿no? Efectivamente. O sea, a las pruebas me remito, ¿no? Cuando apareció, por ejemplo, el COVID o cuando aparece algún asesinato que es súper impactante, todo el día, a todas horas, las noticias de la mañana, del mediodía y de la noche están todo el rato con lo mismo. Muere X personas por asesinato, muere X personas por COVID. Pero de esas muertes, por ejemplo, por COVID, no te dicen que más del 50% de muertes por COVID tenían una patología cardiorrespiratoria. Solamente te dicen que es por COVID. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvemos un poco al principio. Le he dicho antes que las emociones se contagian. El miedo se contagia mucho más rápido que el COVID. Empiezas a crear pánico en la gente. Y eso es un problema. Claro. Porque si tú no cuentas la información tal y como es y no inviertes tiempo en contrastar los datos tal y como son, se puede liar, hablando mal y claro, la de Dios. Pero literalmente la de Dios. Claro, porque ¿cómo nos afecta todo esto? Pues, si nos dejamos influir o manipular de esa manera. Efectivamente, y es lo que te he dicho, es decir, ya no es que te dejes influenciar, sino que tu cabeza, como no puede... Porque claro, si tú lo piensas de esta forma, tú no puedes estar todo el rato contrastando la información que te dicen, nos volveríamos locos. Estaríamos todo el día pegados a internet buscando información, he escuchado en la radio, o he escuchado en la tele, o he leído en un periódico esto, necesito saber si esto es verdad o es mentira. A lo mejor en una noticia que a ti te puede llamar la atención lo puedes hacer, pero todo el rato y a todas horas sería absolutamente imposible. O sea, la persona no podría vivir, y más con la cantidad de información que te está demandando el mundo en el que te rodea. Y esto, Jesús, te lo voy a ligar con el último heurístico, que hemos visto el heurístico de disponibilidad y ahora vamos a ver el heurístico de impacto, ¿vale? El heurístico de impacto hace referencia a que la información se recuerda mejor cuanto más impactante es. ¿Qué es mejor? Decir, por ejemplo, en un telediario que han habido 10 muertes por accidentes de coche en un puente que es, por ejemplo, en Navidad, o que ha habido un accidente de coche, el coche ha dado 3 vueltas de campana, el padre, la madre y los 3 hijos que habían dentro han fallecido. Hombre, pienso que últimamente se enfocan más en esto, en el dramatismo, ¿no? de la noticia, incluso a veces exagerándola. Efectivamente. ¿Por qué se hace esto? Pues bueno, ahora ya lo sabemos, ¿no? Porque sabemos que la información que impacta más se recuerda mejor. Entonces, como yo lo que busco, esto se ve muy bien, o esto funciona genial con los titulares, ¿no? Yo busco generar un titular que impacte un montón porque así obtengo lo que hoy se llama el click. Que la gente pinche en mi enlace y pueda obtener mucha más repercusión, muchas más visitas, que la gente me comparta más la noticia y luego a lo mejor te metes en la noticia y lo lees y dices tú... No era para tanto, ¿no? Pues te quedas con una cara como diciendo, ostras, yo me he metido aquí porque el título me ha parecido súper impactante, pero luego me leo la noticia y resulta que es que, bueno, ha tenido un problema de salud, pero el hombre está bien después del tratamiento que ha tenido. Ya. Pero hay personas que se quedan solo con los titulares y eso nos hace tener una impresión de que estamos en un entorno muy hostil, ¿no? Ahí es donde voy. O sea, al final, el resumen un poco de todo esto, Jesús, es que estos dos heurísticos hacen que veamos el mundo de una forma más negativa de lo que realmente es. Aquí hago un inciso, y es que yo con esto no quiero decir que el mundo no necesite mejorar en muchos aspectos, que lo necesita, pero sí que es verdad que estos heurísticos, o sea, cuando tú contrastas la información y los datos, te están dando a entender de que el mundo es muy negativo y no es tan negativo como te lo pueden pintar ciertos medios de comunicación o la información a la que tú tienes acceso en tu día a día. ¿Y qué hacer con todo esto, Eduardo? Pues qué hacer, esa es una gran pregunta, porque cuando es lo que te he dicho antes, ¿no? Volviendo, retractándome, es como yo no puedo comparar todo el rato
información que a mí me demanda el medio. Es imposible, porque al final los heurísticos recordamos que son sesgos que la cabeza se ha inventado, por así decirlo, para hacer como filtros de información. Yo necesito sacar una conclusión, necesito sacar una certeza a raíz de la información que yo obtengo del medio. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues evidentemente, primero, y yo diría que esto es como ley fundamental, no creerte todo lo que escuchas y todo lo que ves, aunque sea de un artículo que has leído, porque claro, si el otro día yo también vi un vídeo en redes sociales que era un chico diciendo que hacía un humor iba a comerse una chocolatina y entonces te ponía un artículo diciendo que el chocolate es malo. Iba a comerse un trozo de pollo y entonces te ponía un artículo diciendo que un trozo de pollo era malo. Y así lo hace con todos los alimentos. Con hidratos de carbono, con arroces, con pasta, con pan, con patatas fritas. Lo hacía con todo. Entonces, al final, el final del vídeo es un poco como el chico se queda solo con un vaso de agua, va a beberse el vaso de agua y aparece otro artículo diciendo que beber tanta cantidad de agua puede ser malo. Y entonces el resumen es como, no te creas todo lo que ves, porque si yo tengo que hacer caso a todo lo que veo o a todo lo que escucho, me volvería loco, no comería nada, dormiría X horas, haría esto, y entonces al final, en vez de personas, seríamos máquinas. Yo siempre abogo porque las personas un poco en su día a día vayan encontrando cuáles son las cosas con las que se sienten más cómodas dentro de unos marcos de toda la información que te rodea y vayan resolviéndolo poco a poco. Creo que eso sería así un poco como el resumen de todo que yo haría. Muy bien, pues creo que con esto hemos aprendido un poco sobre cómo manejarnos también en esta situación, en esta sobreinformación que a veces tenemos encima, y tampoco volvernos locos, ¿no?, con todo este tema. Totalmente. Eduardo, muchas gracias también hoy por haber compartido esta enseñanza que nos traes cada 15 días en la radio. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Jesús, y nos vemos en 15 días.